Bienvenidos a esta nueva transmisión que Instituto SEA y Autotecnic TV han preparado para ustedes a través de Facebook Live. Mi nombre es Octavio Jiménez de Instituto SEA. Hoy estamos muy contentos y complacidos de informarles que Autotecnic TV está disponible para toda Latinoamérica. Como les hemos venido contando, Autotecnic TV es una plataforma de capacitación online que brinda cursos de formación y especialización al más alto nivel de la industria de mantenimiento automotriz. Para que puedan vivir la experiencia, puedes ingresar a la versión demo en institutocea.com/autotecnictv con el usuario y contraseña indicados justo aquí en pantalla, donde podrás conocer la plataforma, su funcionamiento, familiarizarte con ella y acceder a uno de los cursos demostrativos disponibles. Además, a través de la tienda podrán suscribirse para tener acceso al contenido completo. Actualmente hay más de 50 formaciones y todas las semanas se entrega un curso nuevo y una tutoría que responde a las preguntas realizadas por los suscriptores en la formación de la semana anterior. En la tienda podrán elegir entre la suscripción mensual o anual de Autotecnic TV, así como de averiasresueltas.com, la página web de internet con más casos de fallas resueltos para tu taller. Para Autotecnic TV, la suscripción mensual es de 50 euros, o bien puedes ahorrar suscribiéndote de forma anual por 500 euros. En el caso de averiasresueltas.com, la suscripción mensual es de 30 euros y la anualidad tiene un valor de 320 euros. Sin embargo, como parte del lanzamiento para Latinoamérica, puedes obtener un descuento en el valor de cualquiera de las suscripciones utilizando los cupones de descuento que aparecen en pantalla. Estos son exclusivos para seguidores del Instituto SEA. ¿Qué les parece? Por medio de €1 al día podrán disponer de una solución 24/7 de capacitación, actualización técnica y muy útil para despejar dudas y resolver de forma más ágil los retos y averías que pueden presentarse en tu taller automotriz. Esperamos que puedan sacarle el máximo provecho a Autotecnic TV y al descuento exclusivo por tiempo limitado. Así que la invitación está hecha. Sin más que decir, los dejamos con nuestros compañeros de Autotecnic TV para que ustedes aprovechen la plataforma. El Instituto SEA trae para toda Latinoamérica el primer canal web del mundo, con streaming dedicado a la reparación y la formación técnica automotriz. Autotecnic TV. Mediante una suscripción mensual o anual, usted podrá tener acceso a un auténtico manual de videoreparación para su taller, cursos técnicos de aplicación práctica inmediata, protocolos de diagnóstico guiados paso a paso, tutorías y mucho más. Son parte de las emisiones semanales en el primer canal web dedicado al taller multimarca. Elija la suscripción mensual que puede dar de baja en cualquier momento o ahorre con la suscripción anual. Por ser seguidor del Instituto SEA, puede obtener un 30% de descuento utilizando estos códigos promocionales al colocar su orden. Este descuento será permanente durante el tiempo que esté suscrito al canal. Ingrese a la dirección www.autotecnic.tv. Coloque tanto en el campo del usuario como el de contraseña el texto demo-atv. Aquí podrá ver una versión demostrativa de la plataforma con un curso de ejemplo, así como navegar por las diferentes secciones. Para suscribirse, diríjase al enlace de Acceso a la tienda y elija el tipo de suscripción deseada. No olvide colocar el código promocional para obtener un 30% de descuento. Así de fácil, usted ahora contará con un aliado que le ayudará a resolver los retos de su profesión. Autotecnic TV es la inversión más rentable para su taller. Y entramos, 4, 3... Bienvenidos al canal de Autotecnic Televisión.
Bienvenidos a Autotechnic TV. Vamos con la sección de la opinión del experto. Recordad que esta última sección conforma una trilogía de videoformaciones en la cual vamos a tener como referencia el circuito de baja presión, en este caso para los sistemas de combustible Common Rail. En este caso hoy tenemos con nosotros un técnico que va a compartir con todos nosotros su experiencia y consejos que nos pueda dar a la hora de realizar alguna tipología de comprobación. Con nosotros tenemos a Juan Ángel Sanz, técnico especialista en diagnosis y formador con más de 19 años de experiencia en esta nuestra compañía. Buenas tardes, Juan Ángel. Hola, buenas. Hoy hemos empezado hablando en la parte más teórica, en la parte de aulas, sobre el circuito de baja presión para los sistemas Common Rail, sobre todo dándonos cuenta de cuál es su objetivo, el funcionamiento, y después hemos podido describir cada uno de los componentes, desde el depósito, aforador, bomba, hemos pasado por el filtro, después hemos llegado incluso a la bomba de alta, la parte que hace la aspiración como tal, inclusive la parte de retorno tanto de inyectores, bomba como de rampa. Después hemos hecho una segunda sección, que sería la diagnosis correcta, donde hemos tirado de toda esa información que nos aporta Autotechnic Analytics a la hora de poder diagnosticar cuáles son los fallos más recurrentes que tenemos. Y ahora de ti, lo que me gustaría que nos pudieras mostrar, tanto a mí como a todos nuestros espectadores, sería la parte de la experiencia en el momento de hacer todo este tipo de análisis sobre el sistema de baja. Y me gustaría que empezáramos por el principio. Hemos empezado por una de las partes, que era el depósito, y en este caso me gustaría que empezáramos por la bomba de combustible. La hemos dividido en dos cuando hemos hecho la explicación teórica, tanto la que va situada en la bomba de alta y hace aspiración, como la bomba eléctrica. Y me gustaría que sobre la bomba eléctrica nos pudieras dar un poquito más de información. Vale, pues mira, referente a las bombas eléctricas, depende de cada vehículo, nos podemos encontrar varios tipos. De 12 voltios en continua, que sea a 12 voltios son unas revoluciones fijas, con lo cual tenemos una presión estable. Nos podemos encontrar de 12 voltios con una señal PWM, con una centralita electrónica, que con eso que vamos a conseguir que tenga una presión regulable, dijéramos, en función de lo que necesite la unidad, revoluciones, par, etcétera, juegue con ese voltaje para obtener una presión. Y ahora también lo que nos estamos encontrando en los vehículos más modernos son bombas que funcionan con señal trifásica. Para tener una señal trifásica necesitan tener una unidad electrónica. ¿Vale? Que, por ejemplo, el coche que disponemos aquí, este Volkswagen, que lleva una EDC17, ya lleva ese tipo de bomba. Dentro de lo que serían las bombas, de la trifásica hay dos tipos. Una trifásica que es continua, dijéramos que no varía en revoluciones, y hay otra que es variable, dijéramos, nos podemos encontrar también que esa, digamos, la bomba trifásica con unidad y bomba trifásica con unidad, pero con señal variable. ¿Para qué? Pues lo mismo que con la continua, dijéramos, para poder jugar con la presión del circuito de baja. Eso lo va a determinar la unidad en función de la demanda que pida el cliente con el par, claro, con el acelerador. Entonces me decías que teníamos unas que eran totalmente fijas, que dan unas revoluciones. Entiendo entonces que están dando una presión por encima de la que necesita y hace algún tipo de regulación. No, las de 12, dijéramos, la que es continua o la trifásica, lo que suele hacer es, el fabricante ya ha estipulado una señal, una frecuencia, por decir de alguna manera, de trabajo, y a través de un regulador o mecánico o por en el mismo aforador, le va a mantener la presión que dé el fabricante, 4, 5, 6 bares, lo que disponga. Vale, y en función de si necesita más, pues el regulador mecánico, como tú dices, supongo que debe llevar un tipo de muelle. Si hablamos de la fija, se quedan 4 o 5 bares. Si hablamos de lo que sería la variable, pues la unidad, en función de la señal PWM o de una señal CANA, esa propia unidad de la trifásica, lo que va a hacer es que varíe más o menos la presión. ¿Qué suele haber? Pues nos encontramos en algunas versiones que en el circuito de baja hay un sensor de presión de baja. Entonces la unidad va a determinar en la presión que hay, el sensor le va a decir a la unidad la presión y en función del par que le estemos determinando, pues subir o bajar esa presión. Hay con sensor y sin sensor. Entonces, por ejemplo, en el vehículo que tenemos hoy aquí para mostrar, podríamos, por ejemplo, ver esta bomba y poder analizarla con osciloscopio. Hemos visto con datos, en la parte de la diagnosis correcta, sí que hemos visto la solicitación que le decía la unidad de motor a esa unidad de bomba como tal sobre un porcentaje de trabajo. Y a priori nos podía haber parecido que era una bomba variable en PWM. Pero como ya nos dices tú que es trifásica, podemos
poder ver esa señal para entender qué es lo que estamos viendo ahí? Sí, lo primero que necesitaríamos es el esquema para explicar a ver un poco qué es lo que tiene esa bomba y luego ir al coche a comprobar con el Vale, osciloscopio. pues me parece que tenemos el esquema preparado para que lo puedas ver. A ver. Pues mira, aquí tenemos el esquema. ¿Qué podemos ver aquí en el esquema? Este es el original. Tendríamos aquí lo que es la bomba, el G6, y vemos los 4 cables. Esto viene de la unidad, la J538, que es la unidad de bomba, que luego os enseñaré dónde va en el vehículo. Y aquí, ¿qué podemos ver? Que tenemos 4 cables, uno marrón, uno blanco, uno rojo y otro marrón. Este, que vemos aquí, que sería el pin 4, es una masa común, ¿vale? Porque vemos que va hacia otro componente, en este caso no lo tenemos aquí en el esquema. El 3, el 2 y el 1, ahí veremos una señal alterna o trifásica que ahora la explicaré sobre el osciloscopio. Lo que haríamos aquí ahora, pues sobre esto, ir al vehículo y lo Pues, enseño. sí, ¿nos lo puedes mostrar en Vale, el vehículo? vamos para allá. Bueno, pues vamos a mirar aquí en el vehículo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir aquí el registro para acceder al conjunto aforador bomba. Separamos la tapa y explico un poco lo que nos encontramos. Nos encontramos los 2 tubos de gasoil, uno de entrada y uno de salida, el conector del aforador, el conector de la bomba y la unidad de la bomba que queda aquí debajo, que es la que va a gestionar la bomba trifásica. Según hemos visto antes en el esquema, nos encontramos 3 cables, 2 marrones, que uno de ellos será masa, un blanco y un rojo. Lo que vamos a proceder ahora es a poner el osciloscopio. Lo primero que vamos a hacer es poner la pinza negativa. Vamos a poner 2 canales, que en verdad tendríamos que poner 3, pero lo único que, como no tenemos osciloscopio de 3, pues con 2 ya nos sirve para explicar la señal. Voy a pinchar uno, por ejemplo, el canal A en el blanco y el canal B en el rojo. Una vez que lo tenemos aquí, lo que vamos ahora es en pantalla analizar la señal que vemos en la bomba. Vamos a ello. Bueno, ya hemos puesto el osciloscopio en la parte de atrás, ya hemos conectado. Ya tenemos ahora aquí en pantalla la señal del osciloscopio. ¿Podemos poner en marcha el vehículo? Una vez que tenemos el vehículo en marcha, ya podemos ver aquí las 2 señales que tenemos pinchadas con el osciloscopio. Faltaría una tercera, pero como no tenemos un tercer canal, no podemos verlo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La señal azul sería una fase, la señal una segunda fase y nos faltaría la tercera. ¿Podemos pararlo? Sí. Vale, ya tenemos capturada la señal. Y ahora aquí, ¿qué podemos analizar? Vamos a bajar la azul hacia abajo un poquitín. Sí, te bajo aquí un momento. Vale, perfecto. Aquí, ¿qué es lo que podemos apreciar? Si yo, por ejemplo, empiezo a coger la señal roja, vemos aquí cómo la unidad de bomba está generando como una señal alterna, que luego haremos un zoom para especificar qué es lo que vemos. Vemos aquí una señal alterna, faltaría la parte negativo, pero no la podemos ver porque como estamos cogiendo con respecto a masa, nos falta esa fase. Entonces vemos un ciclo, otro ciclo, y si cogemos en otro canal, vemos en el ciclo azul correspondiente. Entonces, ¿qué estamos viendo? El desfase en cada uno de ellos. Dijéramos, partimos del Y, el X y el Z. Y, X y Z. ¿Vale? Aquí veríamos la señal. Esto a ralentí. Luego haremos un zoom para especificar qué es lo que vemos aquí, que hay una señal modulada a través de transistores. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner lo que se ve la señal. ¿Vale? Vamos a subir un momento el azul hacia arriba. ¿Vale? Vemos el desfase entre el azul y la roja, ¿vale? Aproximadamente los 120 grados para que el motor en trifásica haga el giro. Y ahora vamos a pegar un acelerón. Vale. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que se junta más la señal, por lo tanto vemos que le está dando más frecuencia, está girando más rápido la bomba. Eso es porque pues, la unidad de motor al acelerar, a pedir más par, ¿qué ha hecho? Darle más frecuencia para que gire algo más rápido la bomba y subir algo más la presión. A lo que determine la unidad, eso ya habría que verlo con el manómetro. ¿Vale? ¿La podemos parar? ¿La paramos? Vale. Y ahora podemos hacer una cosa, hacer un zoom de esta señal para analizar qué es lo que sucede dentro de ella. ¿Cogemos solo una? ¿Cogemos las dos? ¿Una sola para que...? Una solo, porque podemos bajar una. Vale, y ahora hacemos el zoom de una de ellas para ver qué nos podemos encontrar aquí. Esta parte de aquí, por ejemplo, ¿te iría bien? ¿Para Sí. explicarlo? Vale, aquí ya lo vemos.
Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? La parte de negativo, porque el ciclo a negativo no lo vemos, porque no lo estamos viendo en borne. Entonces, ¿qué apreciamos aquí? Que hay como una señal a pulsaciones, ¿vale?, que le está dando un transistor y lo va modulando, según estamos viendo aquí, en amplitud de voltaje. ¿Para qué? Pues porque la electrónica no tiene forma de hacer darle una señal alterna pura, ¿vale? Entonces, dentro de la unidad hay una serie de transistores que están trabajando a diferentes modulaciones por cada una de las fases que tiene que darle. En este caso, pues estamos cogiendo el canal B. Vemos que empieza a darle una modulación a pulsaciones, aumenta, controla el voltaje de altura y lo va disminuyendo para provocar una señal alterna. Vale, esto está simulando el valor teórico que daría una sinusoide, ¿no? Exacto, exacto. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente pues, la electrónica, aquí dentro la propia unidad de la bomba no tiene, dijéramos, posibilidad de hacerla una senoide como conocemos perfectamente. Entonces, aquí a través de transistores muy rápido, haciendo un trabajo muy rápido, simula esta tensión alterna para que esta bomba gire. A más, pues no solo con la amplitud sino de giro, sino, como hemos visto, varía la frecuencia para que la bomba vaya más rápida o más lenta. La ventaja de este tipo de bomba, las trifásicas, es que no tiene escobillas. Al no tener escobillas no tiene desgaste, no hay saltos de chispa, no pasa nada dentro de la bomba, dijéramos, y la durabilidad infinita. ¿Vale? Claro. Bueno, pues pasando ya un poquito de la explicación esta que hemos dicho de la bomba eléctrica, sobre todo esta explicación tan interesante, porque realmente son bombas que van a aparecer en breve en talleres, ya que estamos hablando de vehículos nuevos. Quizá en un año o dos puede ser que empezamos a tener este tipo de bombas ya en el taller. Y al ver la señal quizá nos choca un poquito de, ostras, esto no es lo que me esperaba, no me esperaba 4 cables a la propia bomba. Aquí lo que sucede es que, dijéramos, si estamos acostumbrados al vehículo antiguo, antes teníamos 2 cables, que normalmente era un positivo y un negativo. Luego hemos tenido un positivo y un negativo modulado, el PWM, que se le suele llamar. Y ahora aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues que llegas a la bomba y te encuentras, ostras, si antes había 2 cables y ahora hay 4, ¿por qué? Pues como hemos visto en el esquema, vemos que viene de una centralita y lo que consigue con eso, lo que estamos explicando en la señal trifásica. Esto cada vez más, ¿no? Se puede gestionar mejor control, más durabilidad. Por buscar un inconveniente, pues que tiene tiene que tener una centralita para gestionarlo. Una unidad, ¿no? Que es con la que dialogará la unidad de motor en este caso. La unidad de motor habla con esta unidad que va en la parte de atrás del depósito. Es el parámetro que veíamos de excitación, ¿no? El trabajo que le solicita la unidad de motor a esta unidad de control de bomba. Exacto, el tanto por ciento que veíamos antes con máquinas, se ha visto, pues es esa señal que le va a dar esa unidad y esta va a determinar esta señal que vemos en pantalla. Exactamente. Bien, pues una vez visto esta parte, otro de los puntos que creo que son bastante interesantes poder conocer es el filtro de diésel o de gasoil. Muchas veces lo menospreciamos como tal, es un elemento que no le damos importancia en el momento que hay averías, pero realmente es así, o sea, ¿lo podemos menospreciar en el caso que tengamos una avería o es importante poder revisarlo en todo momento? A ver, es muy importante. Hoy en día, ¿qué sucede? Que muchos fabricantes están dando 60, 80.000, 100.000 kilómetros para cambiar un filtro de gasoil. Depende de dónde repostes, depende pues, una serie de circunstancias que pasa. Ese filtro se va a acabar saturando, se va a acabar tapando. Muchas veces nos encontramos en la consultoría de, ostras, y este coche no anda, le falta potencia y tal. Lo primero que hay que mirar es el filtro. ¿Por qué? Porque si tenemos ahí un tapón, me falta combustible en el circuito de baja para que llegue a la bomba de alta y me falte presión. Entonces, lo primero es el filtro. Eso es lo que tiene que mirar el taller. Luego hay más cosas que tiene que tener en cuenta, pero primero el filtro. Claro. Entonces, en el momento que vamos a hacer la sustitución del filtro, evidentemente, muchas veces cuando lo cambiamos, entra un elemento que lleva aire, no lleva nada más. Entonces, ¿alguna recomendación para hacer esa sustitución del propio filtro? A ver, depende del vehículo. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, el Volkswagen, una de las cosas buenas que tiene es que tú quitas 4 tornillos, levantas la tapa, cambias un cartucho, ¿vale? Hoy en día lo que se está intentando montar es el propio cartucho de papel, no totalmente metálico. Sí que suele haber metálico de plástico, que quitas uno y pones otro. Pero, por ejemplo, lo que se está volviendo más a montar lo que se está haciendo es que sea de cartucho, ¿vale? Quitas como el caso de Volkswagen. Entonces, lo bueno que tiene es que tú lo quitas, puedes, si tiene por la parte de abajo, vaciar el gasoil porque tendrá parte de agua y poderlo decantar. Y una vez que pongamos el nuevo, rellenar con gasoil. Como nos queda el recipiente, lo rellenamos con gasoil que tengamos en el taller
y así evitaremos que nos cueste más sangrar. Claro. Me decías una cosa que creo que es muy interesante y es el poder drenar el gasoil que ya hay dentro de la carcasa del filtro, porque muchas veces quizá no nos damos cuenta y por ir rápido, por las prisas, por lo que sea, cambiamos directamente el cartucho, ponemos el nuevo y aprovechamos el gasoil que hay en el propio recipiente. Eso lo suele hacer mucha gente pues por ahorrarse de llenar. Pero claro, si tenemos viruta, suciedad, barro, agua, el agua normalmente se nos va a ir en la parte inferior. Entonces, claro, vamos a dejar todo eso. Lo mejor es vaciarlo, si tiene tapón por debajo, vaciarlo, o sacar el recipiente y volcarlo y limpiar bien. Porque si no, claro, vamos a dejar parte de suciedad en la parte de abajo. Y estamos reduciendo la vida útil como tal. Exacto. Entonces ya no estarían en esos 30, 50, 60.000 kilómetros que decías que podía tener un filtro, sino que estaríamos en mucho menos. Ya partiríamos de cero con suciedad en el propio filtro. Tendríamos un residuo ahí abajo que no lo hemos limpiado. El filtro pues lo estaríamos tapando antes de tiempo. Otra cosa que no solemos encontrar también es el sangrado. A ver, si tenemos, por ejemplo, como el vehículo que tenemos aquí, que lleva una bomba de baja, la misma bomba nos genera, dijéramos, es capaz de llenarnos el filtro y nos cuesta menos sangrar. Pero nos encontramos vehículos que no tienen bomba. Y entonces, ¿qué se suele hacer? O llenamos directamente y el poco de aire que podamos sacarlo como podamos, o hay fabricantes que lo que hacen es intercalar una pera de cebado, ¿vale? Para ayudar a traer el gasoil y que se llene el circuito. Totalmente. Entonces, visto la parte esta del filtro, otra de los pasos importantes sería a la hora de poder comprobar las presiones en el circuito, tanto sea en el de alta como el de baja, pero normalmente tenemos que intercalar un manómetro en este caso. Y yo creo que sería interesante que nos pudieras explicar algunas precauciones necesarias para hacer este tipo, sobre todo en la parte del circuito de baja. A ver, el circuito de baja, según has explicado antes, nos podemos encontrar que hay varios tipos. Que en el circuito de baja haya de presión, porque hay una bomba mecánica que lo traiga, y hay, como en el caso del vehículo que tenemos, que hay una bomba en la parte trasera y nos va a generar una presión. Entonces tenemos que ver, lo que decimos, no solo echar la culpa, como decíamos, al filtro, sino tengo presión de baja, ¿vale? Entonces tengo que intercalar un manómetro. Hay que tener en cuenta la presión que trabaja. Tengo que desconectar, hacer unas comprobaciones, que ahora sí eso lo vemos en el vehículo. Pero también en el circuito de retorno, no solo en la entrada, sino en el retorno. Encontramos en la SDC17, por ejemplo, ahora de Bosch, pues que tanto en los inyectores como en el retorno, por decir, hay una presión, ¿vale? Depende del circuito, eso ya hay que especificar del vehículo, y hay que ver la presión que hay en el retorno, ¿vale? Y la presión que hay en el retorno de los inyectores, ¿vale? Entonces, eso dependiendo de la esquemática, pues tendremos que poner unos relojes, que en este coche lo podemos ¿Sí? probar. ¿Nos lo puedes enseñar? ¿Verlo? Sí, por favor, adelante. Bueno, pues vamos a explicar ahora un poco todo el tema de tuberías que nos encontramos aquí en el circuito de baja. La parte que nos encontramos aquí marcando el filtro de gasoil, tenemos el tubo de entrada, el tubo de retorno y el tubo de salida hacia la bomba con la sonda de temperatura. Lo que hemos hecho aquí es intercalar el manómetro para ver la presión en el circuito de baja que nos está dando la bomba eléctrica que hemos visto antes. Entonces, aquí lo que tenemos que tener precaución a la hora de conectar es poner las bridas, porque aquí vamos a tener una presión en función del vehículo, pues más o menos alta, 4, 5, 6 bares aproximadamente, y ya tendríamos alimentada a la bomba de alta con el circuito de baja. ¿Qué más nos encontramos? Pues aquí tenemos el tubo de retorno que sale de la bomba, que va hacia el depósito, y antes de llegar nos encontramos aquí un acumulador de fluctuaciones, para las pulsaciones que pueda generar la bomba no vayan hacia el depósito. A más en este tubo tenemos el tubo de retorno de los inyectores y aquí nos encontramos una valvulita que es la que va a hacer que se mantenga una presión en el retorno de los inyectores, ¿vale? Entonces, en este tubo vamos a tener la presión de evacuación. Aquí, en esta parte, con este reloj que vamos a intercalar para ver la presión luego de funcionamiento, es la presión que hay en el tubo de retorno de los inyectores entre esta válvula y los inyectores. A la hora de cambiar esta tubería hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque estos tubos van aquí un poco están bastante prietos, si es de plástico se puede llegar a partir. Entonces, como consejo, lo que solemos hacer nosotros es mejor, para no romper, porque todo esto es de plástico, es sacar todo el tema de tubería, que ahora un poco más adelante lo explicaré para que lo veáis,
y poder intercalar sin que no se rompa nada de plástico, ninguna patita, porque si no, lo que sucedería es que habría que cambiar toda esta tubería. Son piezas que no venden suelta, viene entero con todo el tubo. Antes de desmontar esto, quiero enseñar el otro tubo que nos queda, este de aquí, que sale del raíl, que este también sería retorno del raíl a través del regulador de presión, que este nos viene directamente al filtro de gasoil, ¿vale? Para que nos mantenga, dijéramos, todo este circuito, la presión que nos marcaría la bomba de baja. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer, me voy a poner los guantes, porque como vamos a tocar parte de gasoil, a la hora de desmontar la parte de los inyectores. Aquí, ¿qué es lo que hay que tener con precaución? Para poner todo este tema de tubería, lo aconsejable es soltar de aquí, ¿vale? Que suele ir un poco duro, a veces hace falta una herramienta para poder desmontar, y sobre todo asegurarse de que no haya presión en el circuito, ¿vale? Haberlo dejado un rato o con mucho cuidado, porque si queda presión pues nos puede salpicar y manchar todo de gasoil. Yo lo que aconsejo es, lo vamos sacando con cuidado, ponemos un trapito y a la hora de los inyectores hay varios tipos de sujeción. En este caso lo que vemos es que hay dos lengüetas que tenemos en este lado, tiramos hacia arriba, ¿vale? Y aquí sí que puede caer algo de gasoil. Entonces, al tirar hacia arriba, empujamos con cuidado y sacamos uno. Hacemos todo con los 4 que nos encontramos. Lo vamos moviendo con cuidado. Vamos poniendo el trapito por el gasoil que pueda aquí caer. Siempre con mucho cuidado, porque esto es plástico y con la temperatura y el tiempo pues se puede llegar a partir. ¿Vale? Ya tendríamos todo el retorno desmontado. Y ahora lo que yo aconsejaría es, a la hora de montar el reloj, tener todo esto fuera y montarlo en el banco, para no tener problema. Una vez que ya lo tenemos todo colocado, pues ahora hemos puesto el reloj para hacer la medición del tubo de retorno. Ponemos uno, ponemos otro, el tercer inyector y el cuarto. Y ahora asegurarnos de que todos los seguros vayan hacia abajo. Hace un pequeño clic para que nos salga. Las versiones antiguas llevaban un pasador que cuando solíamos sacarlo se solía perder, pero bueno, con mucho cuidado y paciencia no pasa nada. Ya lo tenemos preparado, todas las tuberías, para hacer la medida. Hay que también tener en cuenta un detalle. Nos encontramos aquí en los tubos de retorno que van a presión, pero no tienen brida, ¿vale? Esto nos da, por ejemplo, una pista de que aquí no nos vamos a encontrar una presión tampoco muy alta. Esto también hay que mirar, pues, lo que nos diga el fabricante, la presión que tenemos que tener. Un reloj, en este caso, con una presión que nos llegue a medir lo que vamos a medir aquí, en este caso es baja, y luego un reloj que nos llegue a una medida más alta, porque en este circuito vamos a tener una presión más alta que en el retorno, ¿vale? Unos 4 o 5 bares aproximadamente. En el circuito de entrada de baja y en el retorno aproximadamente 0,7, un bar aproximadamente. Que eso no lo va a regular esta valvulita que tenemos aquí. Bueno, pues ahora vamos a seguir con otro tema. Bueno, pues ya hemos visto las comprobaciones. Sí, hay una cosa de las que me gustaría poderte preguntar, porque en la explicación que nos comentabas has hecho hincapié en lo de las bridas, en lo de los tubitos, que si depende del tamaño, de cómo estén de reforzados, nos puede dar una idea, ¿no?, aproximada de qué presión es la que hay, evidentemente. A ver, ahí normalmente nos encontramos que en los tubos suelen haber unas bridas pues, que se desmontan más rápido o menos, pero si te encuentras que hay una sujeción, ¿ahí qué quiere decir? Que va a haber presión, ¿vale? ¿Para qué? Para que ese tubo no salte, no podamos liar todo de gasoil. Por ejemplo, en el retorno, si hemos visto que hay una presión, hemos visto con los manómetros que subía la aguja a una determinada presión que nos diga el fabricante, y ahí como sube a 0,5, 0,7 aproximadamente, claro, no necesita, con la misma presión va. Lo que pasa es que tenemos una presión. No es necesario poner una brida. Si viéramos que hay una brida, cuidado. Hay presión. ¿Cuál? No sabemos, pero tenemos que tener en cuenta eso. En el retorno hemos visto que va duro, por eso hemos explicado de sacarlo con mucho cuidado para la hora de intercalar el reloj. Y le hemos puesto unas bridas, ¿por qué? Porque, claro, nos podemos encontrar 0,7, un bar, 5 bares, depende de la gestión.
Claro. ¿no? Eso sí que sería necesario quizá a la hora de poder poner el manómetro, saber qué presión vamos a medir, porque evidentemente no todos los relojes van a tener la misma calibración, ¿no? Siempre informarse del vehículo que vamos a tocar. Ostras, ¿qué presión trabaja el circuito de baja? A 10 bares, a 5. Tener un reloj en condiciones que nos mida. Claro, si ponemos un reloj de 5 y mide 10, pues romperemos el reloj. Claro, evidentemente habíamos un caso que hablábamos en la sección de aula, que hablamos de un motor muy concreto que tenía una peculiaridad en el retorno de los inyectores. Estábamos hablando de unos 10, 11 bares hacia unos 17. Claro, ahí si tuviéramos un reloj de 10 bares es que no llegaríamos a ningún sitio, seguramente. No, necesitaríamos un reloj más grande. Lo que normalmente en ese cuando es ese retorno que tiene, dijéramos, una presión ya muy alta, no hay tubos como aquí hemos encontrado de goma, sino son tubos de Tecalán que llevan plastificado, dijéramos, va ahí a presión para que no se puedan montar. En ese caso, poner un reloj nos costaría bastante. Vale, Tendríamos que hacer algún invento, tener algún útil que poderlo intercalar. ¿Por qué? Porque si cortamos ese plástico prensado, Tecalán que se llama, para intercalar el reloj, romperíamos el tubo. Vale, fantástico. Bueno, pues Juan Ángel, solo me queda agradecerte la experiencia que nos has podido mostrar, tanto a mí como a nuestros espectadores. Y solo me queda recordaros que lo que acabáis de ver ahora, la opinión del experto, es un conjunto de 3 vídeos donde os damos información sobre el circuito de baja para vehículos Common Rail. Tenéis el aula en la que hemos dado toda la información sobre la teoría en Aprende con Autotechnic. Después la diagnosis correcta, donde hemos podido discernir un poquito cuáles son esos fallos recurrentes para este tipo de sistema en el circuito de baja, para los Common Rail, y en la opinión del experto, donde Juan Ángel nos ha podido deleitar con su experiencia y con consejos que realmente nos son útiles a la hora del taller. Bien, pues no me queda nada más por comentaros, solo deciros que para cualquier duda que tengáis de cualquiera de los 3 vídeos, siempre tenéis la parte superior derecha del curso para podernos enviar mensajes, tanto a Agustín como a mí, y nosotros os responderemos sin ningún tipo de duda. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.